Vamos a buscar rapidito en nuestra Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer algunos versos del capítulo 6. Vamos a leer del verso 20 al verso 23. Capítulo 6 de Romanos. Gloria a Dios. Los caballeros nos quedamos un momentito después del servicio. Solo los caballeros. ¿No? Amén. Del 20 al 23. Amén. Cuando digo los caballeros es que las damas desalojen el local rapidito, porque es que vamos a planificar la actividad de las madres y estamos confeccionando el menú que vamos a estar haciendo para las madres, las damas ese día. Así que necesitamos concentrarnos bien. Sí. Inclusive yo había dado a las hermanas la oportunidad de que ellas dijeran qué querían, pero como ellas son humildes, no dijeron lo que ustedes hagan, nosotros estamos contentos con lo que ustedes hagan. Así que creo que el presupuesto va a ser bastante bajo esta vez. Pero ya saben los caballeros, por favor, nos quedamos un momento porque ya se acerca el Día de las Madres y nosotros siempre somos los que cocinamos y servimos. Amén, a las madres ese día, así que este año no es la excepción. Dice la palabra del Señor, Romanos 6, del verso 20 en adelante, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Excusamos a Teresa que no está con nosotros. Ella salió de viaje, creo que el jueves, amén, para compartir con su familia y ya estará, creo que hoy ya venía de camino para acá. Amén. Amén. Hace falta esa Teresa con su buen sentido del humor que tiene. Se pueden sentar, hermanos. La carta del apóstol Pablo a los Romanos es uno de los documentos teológicos más importantes del Nuevo Testamento. Es uno de los escritos que más habla acerca del tema de la salvación. Algunos dicen que es un tratado teológico, que es la suma teológica paulina. Otros le llaman el testamento de Pablo. Otros lo ven como un profiláctico para evitar todo tipo de infecciones que pudiesen haber de movimientos heréticos, movimientos del paganismo que querían incursionar dentro del cristianismo y aún teologías judaizantes que trataban de ponerle muletas a la fe porque pensaban que era insuficiente la gracia de Dios. Lo cierto es que esta carta de Pablo devela más que ninguna la doctrina acerca de la salvación y toca temas importantísimos como es el tema del pecado, la depravación de la raza humana. Ahí es que dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Habla de la justificación por la fe. Habla de la insuficiencia de la ley para justificar al ser humano o traer al ser humano salvación. Y habla de los beneficios de la gracia. Podríamos decir que Roma era el sueño de Pablo, habiendo casi evangelizado la totalidad del mundo gentil en su época. Roma representaba un reto.
Roma era uno de los lugares más importantes de su época. Se convertía en el trampolín que utilizaría el apóstol Pablo para llegar a España, siendo esta una de las iglesias que no fundó Pablo. El apóstol quiere de alguna manera asegurar que estos creyentes entiendan a cabalidad del Evangelio, que estos creyentes puedan comprender el Evangelio correctamente. Miren que hay muchos movimientos, que hay muchas iglesias, que hay muchas denominaciones, que por ahí usted ve templos donde quiera y uno se pregunta, ¿estarán estos creyentes que asisten a estas comunidades de fe recibiendo el evangelio correcto? ¿Estará esta gente recibiendo la enseñanza escritural que es precisa, que es necesaria? Y esto es preocupante, hermano, porque hay mucha gente que lamentablemente llegan a unas conclusiones, llegan a una forma de pensar por algunas cosas que han escuchado, por algunas interpretaciones que ellos personalmente han hecho de la Escritura, y a veces esto desvirtúa lo que es la fe cristiana. Pero Pablo, como líder de la iglesia, como apóstol del Señor, tiene la responsabilidad de saber que aquellos que dicen ser hermanos en la fe, que aquellos que dicen ser creyentes también evangélicos, oiga, tengan las mismas enseñanzas. El apóstol dice que quiere tener el privilegio de ministrarles algún don. Y en este capítulo 6, Pablo toca la temática del alcance de la justificación. El tema de la santificación del hombre. Habla de la muerte al pecado. Habla de la libertad en Cristo. Y todo esto dentro de lo que es la fidelidad de Dios. Me olvidó decir el tema del sermón hoy. El tema del sermón hoy es libertad. ¿Y ahora qué? Libertad. ¿Y ahora qué? Todos estos temas dentro de la fidelidad de Dios. A mí me encanta un himno que cantan en la iglesia que dice, oh, tu fidelidad. Me gustaría cantarlo como Sarita, pero no me sale. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues, ¿verdad? Todo provees. Grande es tu fidelidad. Otro día la canto, porque es que no me sale esas tonalidades de Sarita. Hermanos, Dios es fiel a lo que prometió. Y Pablo, que en muchas ocasiones es malinterpretado, de hecho, Pedro afirma en su segunda carta, en el capítulo 3, el verso 16, que algunas de las enseñanzas de Pablo se estaban distorsionando por hombres indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. La mala interpretación de la gracia hacía que algunos pretendieran seguir pecando, porque mientras más pecaban, más gracia. Si la gracia es bastante grande, decían los opositores de Pablo, como para hallar perdón para todo pecado, pues entonces seguimos pecando. No importa pecar, pues Dios perdona todos los pecados. De hecho, podríamos decir, dicen los opositores de Pablo, que el pecado es una cosa excelente, porque da la gracia de Dios la oportunidad de actuar. Y en el capítulo 3, el verso 8 de este mismo documento de Romanos, Pablo argumenta acerca de algunos que quieren demostrar que su desobediencia le ha dado a Dios una oportunidad para demostrar la justicia. Que la infidelidad del hombre le ha dado a Dios la maravillosa oportunidad de mostrar su fidelidad. O sea, que mi pecado
dice cuán bueno es Él. Y entonces se preguntan, hagamos males para que vengan bienes. Nos seguimos portando mal porque mientras más mal nos portemos, entonces la misericordia de Dios es más grande. Solo una mente depravada de seguro ve que la gracia, o ve la gracia desde una perspectiva torcida. Solo aquel, oiga, que quiere vivir una vida pecaminosa es el que desvirtúa los principios que la palabra de Dios establece. Hasta hace poco tuvimos un Jesucristo hombre que hablaba de que ya no hay pecado, que no existe el diablo, que usted puede vivir como quiera, inclusive se tatuaban el 666 en el cuerpo y cuantas cosas. Hombres, como dice Judas en su pequeño documento en el verso 4, que habían convertido la gracia de Dios en libertinaje, en excusa para vivir una vida inmoral, una vida de espalda a Dios. Pablo utiliza la pregunta retórica como herramienta para sus argumentos. Y la pregunta retórica es en realidad una afirmación disfrazada como pregunta, y por consiguiente no espera una respuesta directa. Pero es muy efectiva en el debate, porque hace un enunciado irrefutable y pone a los opositores en aprieto. Además de indicar un punto fuerte, la pregunta retórica parece poner al opositor en la posición de no tener respuesta. Con frecuencia introduce una pregunta retórica con la frase ¿y entonces qué? ¿Qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? En ocasiones dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores que los gentiles? ¿Dónde está entonces pues la jactancia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A pecar? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Son preguntas que el apóstol Pablo hace para dejar a sus opositores pensando, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley entonces es pecado? ¿Qué concluimos? Entonces Dios es un Dios injusto. Eran herramientas que utilizaba Pablo para desarmar a su opositor. Y es entonces cuando en este capítulo 6 Pablo tiene que reafirmar nuestra identidad cristiana. ¿Cómo nos identificamos con Cristo en su muerte? Con el bautismo. ¿Cómo el bautismo ejemplifica ese cambio extraordinario dentro de la mentalidad tanto judía como gentil? Dentro de la mentalidad judía como pagana, el término bautismo tenía carácter de muerte y nueva vida. Era simplemente como morir y resucitar. Los judíos lo comprendían, porque cuando alguien pagano entraba a la religión judía, entraba a través del sacrificio, la circuncisión y el bautismo. Y el ritual del bautismo que practicaba la comunidad judía dentro de sus creencias judías, en ese ritual al que se bautizaba se le cortaban las uñas, el cabello, se desvestía completamente, se le bañaba, que ninguna área de su cuerpo quedara sin ser mojada, mientras hacía confesión de fe delante de 3 padrinos o de 3 testigos. Se le consideraba recién nacido mientras se pronunciaban bendiciones y promesas frente a él. Desde la perspectiva griega era un poco distinto. El iniciado a la religión de misterio que practicaban el paganismo era iniciado e identificado con un Dios.
Inclusive se hacía todo un drama o una representación teatral acerca de ese Dios y acerca de esa alianza que se hacía con Él, en el cual ese Dios era también sacrificado, muerto y resucitado. Era seguida la muerte con un nuevo nacimiento. Se hacía todo este drama, pero la persona era instruida acerca de la divinidad, acerca del drama. También vivía una experiencia de practicar cierto tipo de ascetismo, donde el cuerpo era tal vez maltratado. Y Pablo quiere acentuar el comienzo de este capítulo, que cada cristiano en Cristo ha muerto para vivir. Que hemos sido sumergidos en Cristo y hemos sido partícipes de su muerte. Que ser bautizado en Cristo significa ser puestos en una relación personal con el Salvador. Y Pablo va más allá del sacramento del bautismo, no solamente la experiencia de cumplir con un sacramento, sino la experiencia de identificarse con Cristo, porque hay algunos que practican la experiencia del bautismo y no va más allá de ser un simbolismo o ser un ritual al cual ellos lo realizan. Algunos lo hacen por costumbre, algunos lo hacen porque en su casa todo el mundo se ha bautizado, pero la realidad es que más allá de un ritual es la experiencia de identificarnos con el Señor. El sacrificio de Cristo y la aceptación del mismo nos han hecho morir al pecado, postula el apóstol Pablo. De manera que nuestra muerte es un constante vivir en pecado, se ha efectuado, y por lo tanto nosotros debemos saberlo y estar claros, hermanos. Saber qué significa los pasos que hemos dado en la fe. Debemos entender que Él nos ha sustituido y Él murió por nosotros. Entonces nosotros nos identificamos y nosotros entonces morimos con Él. Él murió por mis pecados. Entonces, si Él murió por mis pecados, yo también debo morir al pecado. La paga del pecado, la paga para el pecado es muerte. Él pagó la pena del pecado. Él rompió el poder del pecado. Así que si Él hizo eso con nuestras vidas, hemos sido convidados a una clase diferente de vida. Al identificarnos con Cristo en su muerte, Él garantizó que de la misma forma que Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y no solo resucitaremos en el día postrero, la experiencia de morir con Cristo nos hace volver a nacer, oiga, a vivir una nueva vida. Y ahora vivimos para Dios. Conocimos la verdad y esa verdad nos ha hecho libres. Cuando morimos, cambiamos de amo y ya no somos esclavos del pecado. El pecado no tiene derecho sobre nosotros. Y es interesante la ilustración que utiliza el apóstol Pablo, porque en la época de Pablo un esclavo no tenía tiempo que le perteneciera. Hay gente que dice que es esclavo de su trabajo, pero tiene una hora de almuerzo para hacer lo que usted le dé la gana. Se acuesta, se va para su casa, hace cualquier cosa, tiene una hora que es suya y usted decide hacer lo que usted quiera. Pero un esclavo en el tiempo de Pablo no tenía momento en que fuera libre. Cada instante de su tiempo le pertenecía al amo y no había un solo instante de su vida que pudiera hacer lo que le gustara. Era imposible servir a dos amos, porque era posesión exclusiva de solamente uno. Pablo está diciendo, en una época vosotros erais esclavos del pecado. El pecado tenía vuestra exclusiva posesión.
En aquella época no podías hablar de otra cosa que no fuera pecar. Pero ahora habéis tomado a Dios como vuestro amo y Dios tiene vuestra exclusiva posesión. Somos exclusivamente de Dios. Amén. Y Él no quiere compartirnos con nadie. Él no quiere, hermanos, que un ápice de tu vida y de la mía esté sin Él y sin su cobertura. El cristiano no puede tener otro amo que a Dios. Y para Dios, todo o nada. Para Dios somos todo o nada. De la misma manera que nos sumergimos en las aguas, oiga, hasta que nos cubre en su totalidad, de esa misma manera Dios quiere cubrir nuestra vida y no dejar áreas de nuestra vida sin Él. La realidad es que en la medida en que alguien reserva o guarda un rinconcito de su vida sin Dios, no es verdaderamente cristiano, porque ser cristiano es todo para Dios. Ser cristiano es la totalidad de la vida para Él. Oiga, cuando le ofrecían un cordero, el Señor nos decía, córtale esa parte y déjala afuera. Era completo para Dios. Lo que le damos a Dios, nuestra vida es por completo. Y hay gente que se guarda o se reserva cosas para sí porque no quieren darse totalmente a Dios. Cuando trabajaba con este sermón, encontré información muy importante, muy interesante. Mire, el 22 de septiembre de 1862, el presidente Abraham Lincoln dictó una proclamación que comenzaba así. Decía, en el 1 de enero del año de nuestro Señor, de 1873, todas las personas tenidas como esclavos dentro de cualquier estado o parte designada de un estado, las personas que están en rebelión con los Estados Unidos serán entonces de allí en adelante y para siempre libres. La Unión Estadounidense tendrá que luchar por muchos meses antes de que los esclavos del sur pudieran apropiarse de su preciosa libertad. Un hombre llamado Booker T. Washington tenía 9 años cuando la emancipación alcanzó su plantación en el sudeste de Virginia. Día que él recuerda en su autobiografía, en un libro que escribió, Up from Slavery, salida de la esclavitud. Lo más distintivo que ahora recuerdo en conexión con la escena fue que un hombre que parecía ser un extraño, un oficial de los Estados Unidos, presumo, dio un breve discurso y luego leyó un papel más bien largo. La proclamación de emancipación, me parece. Después de la lectura, se nos dijo que todos estábamos libres y que podríamos ir a donde quisiéramos, cuando quisiéramos. Mi madre, que estaba a mi lado, se inclinó y besó a sus hijos, mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Nos explicó que eso quería decir que era el día por el cual ella había estado orando por tanto tiempo, pero temiendo que no viviera para verlo. Con el tiempo, después de la rendición definitiva de la Confederación, el asesinato de un presidente y una difícil lucha política, los estados ratificaron la 13ª enmienda que oficialmente abolió la esclavitud de los Estados Unidos de América. El 18 de diciembre de 1865, los esclavos ya eran libres. El regocijo entusiasta de parte de personas de color emancipadas duró apenas por un breve periodo, porque note que cuando volvieron a sus cabañas hubo un cambio de sentimientos. La gran responsabilidad de estar libres, de tener que hacerse cargo de sí mismo, de tener que pensar y planear por sí mismo y sus hijos,
pareció apoderarse de ellos. Era muy parecido a dejar suelto a un adolescente de 10 o 12 años en el mundo para que se valgan por sí mismos. En unas pocas horas, la pregunta con la que la raza anglosajona había estado batallando por siglos había sido echadas sobre estas personas para que las resolvieran. Había la pregunta de una vivienda, una vida, crianza de los hijos, educación, ciudadanía. Para algunos ahora que en realidad la tenían en posesión, la libertad, les parecía un asunto más serio. Además había un apego peculiar y extraño al viejo amo. Después de una breve celebración, muchos esclavos volvieron a los campos para continuar su servidumbre. Aunque oficialmente libres para ir a donde quieran, poco cambió para ellos en un sentido práctico. La emancipación legal solo presentó a los esclavos la oportunidad de vivir como personas libres. Convertir su estatus legal en experiencia real exigía una transformación interna. Como dice el apóstol Pablo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La emancipación libera legalmente a la persona de la esclavitud involuntaria, pero no garantiza que esta persona disfrute de la libertad. Y hoy te quiero preguntar a ti en esta mañana, ¿estás disfrutando de tu libertad cristiana? ¿Estás disfrutando de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, que te liberó del poder del pecado? ¿Eres libre ahora del poder del pecado? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con la libertad? ¿Cómo vivo siendo libre cuando siempre fui esclavo? Era la pregunta que se hacían aquellos esclavos. Hay una batalla real, hermanos, entre el poder del pecado y la justicia de Dios. Ambos están buscando hombres que le sirvan, porque el pecado necesita hombres que lo practiquen y lo promuevan. Pero la justicia necesita hombres y mujeres que la practiquen y la esparzan por todo el mundo. Tú eres, oiga, hijo de la justicia de Dios. Tu amo se llama el Señor y necesita de ti y de mí para que nosotros esparzamos la justicia de Dios. Él te ha hecho libre. Es importante que salgas de esta mañana sintiéndote libre, creyéndote libre, viviendo como libre para la gloria de Dios. Y claro que el pecado puede en momentos, oiga, tratar de trabajar en nuestra vida y lograr alcanzar algo de nosotros, pero ya Él no es nuestro amo. Pablo no está diciendo que ya no pequemos nunca. Todos pecamos, todos fallamos, todos erramos al blanco, pero oiga, no es la vida de pecado lo que traza hoy nuestro rumbo. No es la vida distanciada de Dios lo que nos mueve a seguir viviendo. Hoy tal vez pecamos y erramos al blanco, pero no vivimos una vida deleitándonos en el pecado. Cuando una persona ya no se siente cómoda con el pecado, puede estar segura de que ya ha sido libertada de la culpa del pecado. Y que el poder que el pecado ha tenido sobre él se está deshaciendo. Y qué bonito cuando experimentamos en la vida cristiana, oiga, que el pecado está perdiendo, oiga, en nosotros su poder, que el pecado está perdiendo la capacidad de influenciarnos, porque ya no nos deleitamos en él,
Él, porque ya no nos dejamos guiar por Él, porque aun cuando hoy estamos en la carne y podemos deslizarnos, no es Él el que dicta la pauta de nuestra vida. Como dice el verso 14, porque el pecado ya no será Señor sobre nosotros. Pues ya vosotros no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La ley solo señalaba el pecado. La ley solo mandaba, o demandaba, o reprendía, o condenaba, pero no podía salvar al ser humano. Cuando vino la gracia destronó el pecado, destruye el señorío, oiga, y capacita al creyente para poder vivir una vida victoriosa. Pablo postula que en la obediencia de sus destinatarios, que en el acto de obediencia de sus destinatarios, tomaron la decisión de aceptar la enseñanza escritural, la enseñanza evangélica. Y esto indica, hermanos, indica una cuestión muy importante acerca de la iglesia. Y es que la iglesia postulaba en sus comienzos que no era el resultado de la emoción, sino la instrucción, lo que definía lo que los creyentes hacían para el Señor. Lo que los creyentes tenían que saber que estaban haciendo no era el resultado de una emoción. A los creyentes se les mostraba lo que Cristo ofrecía y se les mostraba también lo que Cristo exigía. Solo entonces podían tomar la decisión de entrar a la fe. Ojalá que el resultado de tú estar aquí hoy no sea, oiga, la exacerbación de las emociones, y sí la convicción profunda de lo que Dios ha hecho, de la gracia de Dios, de lo que Cristo ha hecho por ti, de lo que Cristo sigue haciendo por nosotros. Cuando la vida evangélica o la vida de los creyentes está fundamentada en una emoción, en un momento dado, oiga, donde las emociones se exacerban, la realidad es que no hay raíces profundas, porque las emociones son variables. Jesús no quería seguidores que no estuviesen claros, que no se hubiesen detenido a calcular el costo de lo que era seguirle. Por eso cuando Jesús habló del costo del discipulado, dice la Escritura que muchos se fueron. Porque muchos seguían a Jesús por los panes y los peces. Muchos seguían a Jesús por los milagros que podía hacer. Muchos seguían a Jesús por lo que Jesús les podía ofrecer o les podía dar en términos materiales o en términos, oiga, físicos. La vida nueva en Cristo. La vida nueva en Cristo empieza con fe. Pero tiene consecuencias continuas. Los esclavos en América no sabían qué hacer con su libertad. Pero oiga, el resucitado nos dejó a nosotros el Consolador. El resucitado nos dejó a nosotros, oiga, el Paracletos para realizar en nosotros el proceso de la santificación. El resucitado nos dejó con nosotros la Escritura, la palabra de Dios, para nosotros saber a dónde ir, para nosotros saber qué hacer. Hay algo que debe hacer cada creyente que ha recibido la libertad en Cristo, y es entrar en ese proceso de la santificación con la asistencia del Espíritu Santo de Dios. No es que venimos a la fe, oiga, y nos bautizamos y sencillamente todo se acabó ahí. Hay un proceso donde Dios va trabajando con nosotros. Antes, dice Pablo a sus destinatarios, nuestros cuerpos eran instrumentos del pecado. Ahora son instrumentos de la justicia de Dios. Antes la autoridad del pecado
nos hacía vivir vidas injustas. Ahora vivimos vidas en la justicia de Dios. Ahora somos soldados rasos al servicio de la justicia del Señor. Hermanos, este es el tiempo de vivir nosotros la mejor vida. Este es el tiempo de disfrutar nosotros la mejor vida, que es la que ofrece el Señor. La realidad es que cuando el Señor, nosotros le aceptamos como Salvador y Él pone su Espíritu Santo en nosotros, Jesucristo ya tiene dentro de usted y dentro de mí riquezas espirituales que nosotros ni nos imaginamos. Ha puesto el Espíritu Santo en nosotros con todos sus frutos. Y el Espíritu Santo tiene una agenda poderosa. Ya que tu pasado ha sido cancelado y ha sido borrado, el Espíritu Santo tiene planes contigo y conmigo. Los esclavos de América volvían, muchos de ellos, a su esclavitud. Se sentían solos, desprotegidos, preocupados por su porvenir. Hermano, hermana, Él jamás te deja solo. Él tiene un plan contigo, Él tiene un plan conmigo. La santificación. La santificación es el proceso mediante el cual vamos vaciándonos de nosotros y llenándonos más de Él. Es el menguar nuestro para que Él crezca en nosotros. Y el bautismo es solo el inicio. Los cambios, las modificaciones no cesan hasta que partimos de esta tierra. Es como cuando yo trabajo con los matrimonios y les digo, miren, un eslogan dentro del matrimonio y dentro de la fe cristiana no puede ser carácter y figura hasta la sepultura. Oiga, nosotros estamos en proceso de cambio y mejora todo el tiempo. Nosotros estamos en la rueda de Dios y Dios nos va formando en el trapiche de Dios y Dios está trabajando con nosotros. Pablo lo dice más claramente cuando habla a los colosenses en su carta, en el capítulo 3. Cuando le dice a sus destinatarios, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está hablando, oiga, en este capítulo, y está diciéndolo para que lo veamos de forma sencilla. Está enseñando, lo terrenal es para los que todavía están muertos en sus delitos y pecados. El fin de esta experiencia es la vida eterna. El fin de esta experiencia es que disfrutemos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Las cosas de arriba, las cosas que no perecen, las cosas que no se desvanecen con el tiempo ni la circunstancia, las cosas que son eternas, las cosas que construyen, oiga, nuestra vida espiritual, las cosas que nos dan estamina espiritual, vienen de arriba. El fin de esta experiencia es la vida eterna, que no es otra cosa que comunión con Dios. Y por medio de Cristo, aquellos que tenemos vida eterna, gozamos de comunión con Dios y gozaremos de una comunión aún mayor cuando partamos de este mundo. La experiencia de la vida eterna es la del conocimiento de la gloria en la paz de Cristo. Experiencia que tenemos hoy, pero será magnificada el día que estemos en la presencia de Dios. La experiencia de vida eterna es el amor de Dios vertido, oiga, en el propio corazón nuestro por el Espíritu Santo. Por eso es que aquellos que no tienen a Dios no tienen vida eterna, porque no pueden disfrutar de esa comunión que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Vida eterna es la
la paz de Dios que sobrepasa o sobrepuja todo entendimiento. Estas experiencias son experiencias que no pueden experimentar los que están muertos y son esclavos del pecado. Por eso puedes decir hoy que tú eres recipiente de la bendición de Dios. Y hoy, aunque estemos en este mundo, experimentamos vida eterna. ¿Por qué? Porque es vida que no va a ser aniquilada por la muerte. Es vida que vamos a partir de este mundo y abrimos los ojos en la presencia de Dios. Aleluya. Aún la muerte no puede borrar nuestra experiencia con Cristo. Aún la muerte no puede borrar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón por su Espíritu Santo. Así que antes vivíamos en servidumbre, ahora vivimos en libertad. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Antes vivíamos en nuestros vicios y en nuestra concupiscencia, ahora vivimos en la santidad de Dios. Antes vivíamos en vergüenza, ahora vivimos en paz de espíritu. Antes vivíamos en muerte, ahora vivimos en vida e incluso vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Aquí Pablo utiliza términos militares. Cuando habla de la paga, utiliza la palabra opsonia, que se refería a la paga que recibe un soldado que está en el campo de batalla. Paga por el riesgo, por el sudor, por el trabajo, por el sacrificio. Era la ración que obtenía cada soldado por su desempeño, era el salario. Pablo está diciendo, el pecado paga un salario, y el salario del pecado es la muerte. Al fin y al cabo, aquel que vive en pecado recibirá como paga la muerte. Pero la dádiva de Dios, la palabra charisma o carisma, o en el latín donativum, retribución, totalmente libre e inmerecida, que en algunas ocasiones el ejército otorgaba como regalo a los soldados, a lo mejor en su cumpleaños, a lo mejor en un día especial. Era algo que ellos no esperaban recibir. Era algo que no se les daba por su desempeño. Era sencillamente un regalo. Así es la dádiva de Dios. Un regalo, oiga, a nosotros los hijos de Dios. Un regalo a nosotros que aún siendo malos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la dádiva del Señor. Y este verso, que es un verso que se utiliza mucho para hablar a aquellos que no conocen al Señor, Pablo lo está utilizando aquí para promover en el corazón de aquellos que sirven al Señor, que trabajen con el proceso de la santificación. Que trabajen con el proceso, oiga, en coordinación y en comunión con el Espíritu Santo de Dios para lograr la santificación. Hermanos, la fe no da garantías de ausencia de conflictos. Inclusive la fe no garantiza la vida triunfalista que muchos predican. Hay gente que se toma licencia para garantizar cosas que Dios no ha dicho, ni que su palabra dice. La fe tampoco es una varita mágica en la cual todo se resuelve tipo microondas. La fe es el testimonio de un Dios constante. Un Dios constante que nos resucitó consigo mismo. Un Dios constante que nos ha hecho libres. Un Dios constante que ha roto, oiga, que ha roto toda atadura, toda cadena, que ha deshecho, oiga, todo lo que el enemigo ha tratado de provocar en nosotros. La fe cristiana
Es la oportunidad más maravillosa que tiene el ser humano de vivir cerca del Señor, de vivir cerca de Dios. Así que disfruta, hermano, tu libertad cristiana, asistido por el Espíritu Santo de Dios. Te invito a estar de pie.